Bien, estimados amigos, es la emisión del martes 9 de marzo de 1999. El doctor Rafael Bonilla Cortés ya con nosotros, y nosotros, claro, muy atentos a lo que él pondrá a consideración del público en la emisión de hoy. Doctor Bonilla, bienvenido, un abrazo. ¿De qué trataremos hoy? Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Así parece como estaba. Cómo están las cosas, ¿no? Cómo están las cosas. Pero bueno, la sonrisa es una manera muy hermosa de confrontar las dificultades. Yo creo que el Ecuador debió aprender lo que ya pasaron en otros países latinoamericanos hace 10, 15 años atrás. Y hasta más, así es. Y hasta más, donde había hiperinflaciones diarias. No supimos aprender, los políticos no supieron asimilar eso, creyeron que ellos en su trono no iban a causar esto en nuestro país. Y ahí lo tenemos, estamos ya en el abismo, solo que agarrados de una piolita. Nada más, así es. Hay que ver en qué es lo que hacen más los políticos para deshojar, deshilachar, deshilachar esa piolita de la que estamos agarrados, nada más. Pero en todo caso, yo creo que nos va a servir al Ecuador, nos va a servir muchísimo para saber salir de esto y ahora sí hacerlo con una verdadera viada del 2000 en adelante. Ojalá sea así, eso es lo que esperamos. En el tema de hoy, Gabriel, vamos a hacer un poco de magazine de cosas que vale la pena informarlo, y es por la experiencia que uno va viendo, las sucesivas experiencias que se da con los pacientes. La semana pasada he vivido la experiencia de un paciente que hace 3 meses se cayó, se golpeó la caja torácica, se golpeó una parte de la espalda, no se dio mucha importancia, continuaba a dolerle, recurrió de donde un profesional, el profesional no le dio la debida importancia, y le mandó tan solo a hacer un poco de masaje y algo de piscina, de natación, por el dolor que había en la espalda, que ya debía parecer extraño que después de 1 mes y más del traumatismo le siga doliendo. El caso es que el paciente hizo natación, hizo el masaje, y ahí empezaron los verdaderos problemas. El paciente tuvo una fisura de una costilla, y claro, con la natación y con el masaje, que ahora abundan por todo lado, todo el mundo da masajes, y el masaje es una verdadera... un arte, ¿no? Un arte, y una ciencia a la vez. Una ciencia. Conocí dos amigos japoneses que se especializaron más de 5 años para poder hacer eso. Y mirar eso es verdaderamente una obra de arte. Y el caso es que con los masajes, la natación, se desplazó esta costilla, acabó de fracturarse, y esto provocó una herida interna, una hemorragia interna, que le estaba produciendo una verdadera, no solamente casi el riesgo de una septicemia, de hemorragia interna, de anemia, etcétera, etcétera, que podía haberle llevado hasta la muerte. Y ahí que es importante advertir algo que yo siempre digo, que en términos de la espalda, en términos de la columna en especial, de lo que ahora vamos a dedicarnos más, de la columna vertebral, a la columna vertebral nunca hay que darle la espalda. Porque en el hombre, como en la mujer el útero, son partes del cuerpo, son órganos que se resienten y nunca se olvida lo que le hicieron o lo que le dejaron de hacer. Y en este caso de este paciente no se le dio la debida importancia, no hubo una radiografía o una tomografía donde se pudiera mirar y se le tratara adecuadamente. El paciente ahora está fuera de peligro, pero lógicamente debió pasar un muy mala semana, un muy mal rato. Entonces, cuando hablamos de situaciones así, también debemos advertir de otras que bien podrían ser, por la advertencia, ser tratadas oportunamente y resueltas oportunamente. Y hablo de situaciones como es la hemiparálisis facial, por ejemplo, de origen viral, que siempre avisa y que se da en pacientes que han venido en un proceso de tensión nerviosa latente, no necesariamente exacerbante, sino que está ahí, ¿no? Algunas semanas, algunos meses, problemas económicos, discrepancias en la familia, etcétera, etcétera, que va cargando y va produciendo un gran desgaste en el sistema nervioso y consecuentemente a nivel inmunológico.
Y eso conlleva que pueda haber una agresión viral en un tronco nervioso, digamos en el caso de la cara, y producir con ello una hemiparálisis. Pero 2 días o 1 día o 3 días antes de que suceda esta hemiparálisis facial, distinta a la hemiparálisis facial que se da en aquellos pacientes que salen del calor al frío, que no es más que un espasmo muscular, esta hemiparálisis de origen viral sí agrede al tronco nervioso como tal. Pero siempre avisa, y esto es lo importante, siempre avisa unos 2 días o 3 días o 1 día antes con un dolor a nivel retroauricular, detrás de la oreja. Siempre comienza a presentarse un dolor que puede irradiarse hacia el hombro, hacia el cuello, y que el paciente cree que es una tortícolis o cree que es un problema del oído, y se toma un analgésico, un antiinflamatorio, va a la botica y es tratado así. Y de pronto ya al día siguiente comienza a aparecer esa hemiparálisis facial que no se resuelve fácilmente. El tratamiento obligado que siempre se da pues es corticoides, vitamina B, rehabilitación, infrarrojos, calor local, compresas químicas, etcétera, etcétera. Pero que en realidad demora en su tratamiento y en muchos casos queda secuelas. Y yo les digo con la mayor sinceridad, cuando suceda esto y hay un dolor retroauricular que no tiene causa alguna traumática o de agresión de frío, muscular, etcétera, eso está indicando que se viene una hemiparálisis facial. Y les digo, repito con la mayor sinceridad, la mejor solución en esas circunstancias es la acupuntura. Porque lo que hace la acupuntura no es tratarle al hemiparálisis, sino buscar a través del tratamiento de conseguir que haya elevación de ciertas sustancias que el organismo por tensión ha dejado de producir, como el cortisol sanguíneo, 17 cetoesteroides, etcétera, etcétera, que predisponen a ese paciente a tener una deficiencia inmunológica y consecuentemente a presentar agresión al nivel neurológico. Entonces la acupuntura trabaja en el fondo a detener esa agresión viral que se está dando en esa manera a nivel neurológico, provocando la hemiparálisis, con lo cual se detiene el proceso de hemiparálisis y se logra remitir en más corto tiempo el proceso que lo que se haría con de otros medios, de otras maneras. Eso uno. Lo otro, cuando encontramos en un paciente, a veces pacientes de edad, mujeres, se lo ve más, problemas que aparecen a unas ampollitas en una zona del tórax, o detrás de la oreja, o en cualquier parte del cuerpo, a nivel del brazo, etcétera, que son siempre en trayectos nerviosos, y aparece una ampollita que arde y quema, se está iniciando un proceso herpético, un proceso de herpes. Y en esas condiciones, también lo digo con la mayor frontalidad, la mejor solución es la acupuntura. Porque en esas condiciones igualmente se detiene, y de ahí que muchos pacientes agradecen cuando esto sucede y recuerdan lo que ha pasado con otros familiares, que se detiene el proceso de desarrollo, las ampollas se secan inmediatamente y se alivian en cuestiones de horas muchas veces, o máximo de 24 o 48 horas. Lo que no sucede con otros pacientes que se ha desarrollado el proceso y a veces quedan hasta por años, Gabriel, un proceso de una agresión, de un herpes intercostal, por ejemplo, que pueden pasar hasta años en donde el tratamiento es darle hasta Tegretol, que es la carbamazepina, un anticonvulsivante, que tiene su acción analgésica también, pero no tanto como lo podría tener y resolver la acupuntura. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estoy viendo en el consultorio pacientes que vienen ya con secuelas así, con situaciones así, y que si hubiera esta apertura de mayores horizontes en términos de educarle al médico para que salga graduado con conocimientos generales de acupuntura, en términos serios, científicos, podría el médico fácilmente aliviar al paciente que con su ignorancia no sabe qué hacer y recurre muchas veces ni siquiera al médico, sino al boticario, porque cree que con una pomadita o tomándose un antiinflamatorio recetado en botica puede resolverse problemas que a veces
en realidad se pueden mantener por meses o hasta por años. Entonces, vale advertir esto porque, repito, yo lo veo cotidianamente. Ahora, cuando hablábamos hace un momento respecto de la espalda, de la cintura, vamos a hablar de algo que es muy común, y es el dolor de la cintura, las lumbalgias y los dolores del cuello, que pueden tener una misma razón de ser, una misma etiología. Y aquí viene la semiopatología, la fisiopatología de la medicina tradicional china, en donde encuentra 25 variedades de razones del dolor de la cintura, de las lumbalgias. Por razones de tiempo no podemos enumerarlas a todas, claro, pero sí podemos enumerar a algunas. Hemos dicho en anteriores programas que la filosofía de la medicina tradicional china es también poética, porque recoge al organismo y lo constituye bajo 5 elementos, como es el fuego, como es la madera, como es la tierra, como es el agua, como es el metal. Y que esos 5 elementos a su vez están constituidos también de 5 emociones, y de 5 colores, y de 5 sabores, etcétera, etcétera. Igualmente, en términos de dolor a nivel lumbar, podemos considerar que hay lumbalgias que están íntimamente ligadas al canal energético de vejiga. Habíamos dicho igualmente que en la medicina china, en la acupuntura, se conoce que hay muchos meridianos, canales por donde circula electricidad, por donde circula el chi, la energía, que hoy se mide en milivoltios. Y que estos voltajes, bajo un manejo adecuado, con una técnica adecuada de un profesional científicamente preparado, puede variar estos voltajes, esta energía, y producir estímulos y reacciones bioquímicas del propio organismo, pero siendo el propio organismo el que es capaz de aflorar con reacciones que en otras circunstancias se van quedando, mucha gente considerando que es por el paso de los años, y no es así. Pero hay unas lumbalgias que están dadas por variables energéticos del canal de vejiga, y son lumbalgias en cuyo dolor se extiende a todo lo largo de la columna vertebral, en donde le toman radiografías y tomografías y no encuentran aparentemente nada, no encuentran nada, pero algo a veces el médico tiene que encontrar para encontrar una justificación del porqué el dolor. Yeah. Y no es más que una variable de voltaje eléctrico de este canal que atraviesa toda la columna vertebral de la espalda hasta los pies inclusive. Y que, repito, es un dolor que va desde la zona cervical hasta el coxis y que amerita un tipo de tratamiento acupuntural, es decir, la utilización de ciertos puntos de acupuntura. Hay otras lumbalgias que están producidas en cambio por el canal de vesícula biliar, yeah, que no está refiriéndose a la vesícula biliar como órgano, sino al canal energético de ese órgano, y que los dolores se manifiestan a nivel de la zona de la cintura, a nivel lumbar, con un dolor semejante a picaduras de agujas, con imposibilidad de inclinarse hacia adelante o hacia atrás, y que igualmente no se le encuentra una etiología a salir una toma radiológica o traumatológica. Eso igualmente amerita otro tratamiento con otros puntos de acupuntura. Yeah. Aunque al dolor sea en la misma zona, las características son diferentes y el tratamiento va a ser diferente.